Hola compañeros, hoy les vamos a presentar sobre el rhabdovirus. El equipo se encuentra conformado por Delgado Barraza, Aaron Eduardo, Iribe Doñate Joel, Velarde Parra, Luz Nenetzin y su servidora, Urquides Virgen Casandra. Tenemos que este virus pertenece al orden de los mononegavirales y a la familia de los Rhabdiviridae. Este virus es el patógeno más significativo de los rhabdovirus y posee una proteína de adhesión vírica, la proteína G, la cual provoca la aparición de los anticuerpos neutralizantes, una serie de puntas compuestas por un trímero de una glucoproteína que recubre la superficie del virus. También posee la proteína G del virus de la estomatitis vesicular, que es una glucoproteína sencilla a la que se le une un glucano. Los raptovirus son virus simples que solamente codifican 5 proteínas en un virión con envoltura en forma de bala, midiendo un diámetro de 50 a 95 nanómetros y con una longitud de 130 a 380 nanómetros. En su estructura tenemos que dentro de la envoltura, la nucleocápside helicoidal está enrollada de manera simétrica en una estructura cilíndrica, lo que le confiere un aspecto estriado. La nucleocápside se compone de una molécula de ARN monocatenario de sentido negativo. Esta está constituida de aproximadamente 12.000 bases, la nucleoproteína y las proteínas grandes y no estructurales. Las proteínas grandes y no estructurales constituyen la ARN polimerasa dependiente de ARN. La nucleoproteína es la principal proteína estructural del virus. Esta protege al ARN de la digestión por la ribonucleasa y mantiene la molécula de ARN en una configuración aceptable para la transcripción. Este también posee la proteína de la matriz, la cual se encuentra en la envoltura y la nucleocápside. En la replicación, tenemos que esta inicia con la proteína G vírica, que se une a una célula huésped mediante la internalización del virus y los viriones por la endocitosis. El virus se une al receptor de acetilcolina de tipo nicotínico, a la molécula de adhesión celular neural o a otras moléculas. Después, la envoltura vírica se une a la membrana del endosoma tras la acidificación de la vesícula. Este proceso de pérdida de envoltura libera la nucleocápside en el citoplasma, donde tiene lugar el proceso de replicación. La ARN polimerasa dependiente de ARN, unida a la nucleocápside, transcribe el ARN del genoma vírico y produce 5 ARN mensajeros individuales. En el caso del virus de la rabia, este proceso tiene lugar en los cuerpos de Negre. La proteína M se asocia a las membranas modificadas por la proteína G. Después sigue el ensamblaje del virión, que este se realiza en 2 fases. La primera fase es el ensamblaje de la nucleocápside en el citoplasma. Y la segunda fase es la envoltura y liberación a través de las membranas citoplasmáticas o plasmáticas. La asociación de la nucleocápside a la proteína M hace que se enrolle para adquirir su forma condensada y la característica forma de bala del virión. Y por último, en la mayor parte de las células, el virus sale por la gemación desde las membranas citoplasmáticas y la liberación es ineficiente. La infección por el virus de la rabia suele ser consecuencia de la mordedura de un animal rabioso. La infección por este virus provoca la secreción de este a través de su saliva y un comportamiento agresivo que le lleva a morder, lo que a su vez facilita la transmisión de este. También se puede transmitir por inhalación del virus suspendido en el aire, en tejidos trasplantados infectados y por inoculación a través de membranas mucosas intactas. El virus se replica lentamente en el punto de infección durante días o meses antes de progresar hasta alcanzar el sistema nervioso periférico y después el sistema nervioso central. Cuando el virus logra acceder a la médula espinal, el cerebro se infecta con rapidez y aumenta la producción de este. Las áreas afectadas son el hipocampo, el tronco encefálico, las células ganglionares de los núcleos de la protuberancia y las células de Purkinje del cerebelo. El virus se libera de manera eficiente desde la glándula salival para favorecer el contagio de los animales infectados. Después de que el virus
haya invadido el cerebro y la médula, se produce una encefalitis y degeneración neuronal. Una vez se ha aparecido el cuadro clínico, la rabia es mortal. La duración del periodo de incubación está determinado por la concentración del virus en el inóculo, la proximidad de la herida del cerebro, la gravedad de la herida, la edad del huésped y el estado del sistema inmunitario del huésped. Con respecto a la inmunidad, tenemos que la rabia es mínimamente citolítica y rara vez origina lesiones inflamatorias. Las proteínas víricas inhiben la apoptosis y algunas acciones del interferón. Los anticuerpos neutralizantes no aparecen hasta que el cuadro clínico ya está bien establecido. La inmunidad celular parece desempeñar una función minoritaria o nula en la protección contra la infección por el virus. Los anticuerpos pueden impedir la diseminación del virus hacia el sistema nervioso central y el cerebro cuando se administran o se generan mediante vacunación durante el periodo de incubación. Pues continuando, la rabia es una zoonosis clásica transmitida de los animales al ser humano, siendo el principal reservorio el perro. La rabia se mantiene y se transmite de tres maneras. Como les comentaba que el principal transmisor es el perro, a esto se le conoce como rabia urbana. También tenemos lo que es la rabia salvaje o también conocida como rabia de los bosques, que es transmitida principalmente por varios animales salvajes, como es el caso de mapaches, zorros, zorrillos y coyotes. Y también tenemos lo que es la rabia del murciélago. En Estados Unidos, la rabia es más frecuente en los gatos porque estos no se encuentran vacunados. En Sudamérica y en Asia, esta característica es un problema debido a la existencia de una población abundante de perros callejeros no vacunados. En Sudamérica, los murciélagos o vampiros transmiten la rabia al ganado vacuno, y los casos de rabia humana son principalmente el resultado del contacto con perros rabiosos de las zonas urbanas. En Europa Occidental, los tejones y los zorros también son importantes transmisores de la rabia. Se estima que en todo el planeta la rabia ocasiona 55,000 muertes anuales, principalmente en niños. La rabia es casi siempre mortal a menos que se trate mediante vacunas. De no recibir una inmunización temprana, el periodo de incubación de este virus es largo, aunque sumamente variable. La primera fase de la rabia, el paciente presenta síntomas como fiebre, malestar, cefalea, dolor en el lugar de la mordedura, síntomas gastrointestinales, fatiga y anorexia. Esta fase suele durar aproximadamente de 2 a 10 días. El síntoma más característico de la rabia es la hidrofobia, es decir, el miedo al agua. Aparece entre el 20 y el 50% de los pacientes. En la fase neurológica, el paciente presenta convulsiones, desorientación y alucinaciones. Del 15 al 60% de los casos presenta parálisis como único síntoma de la rabia. La fase del coma dura aproximadamente entre 1 y 10 días para finalmente morir. Esta enfermedad, para poderla diagnosticar, desafortunadamente, los indicios de la infección, los síntomas y la detección de los anticuerpos no aparecen hasta que es demasiado tarde para intervenir. La detección del antígeno utilizando técnicas de inmunofluorescencia directa o la detección del genoma mediante la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa son pruebas relativamente rápidas y sensibles y constituyen en la actualidad los métodos de elección para el diagnóstico de la rabia. Las células infectadas presentan una inclusión intracitoplasmáticas que consisten en agregados de nucleocápsides víricas en las neuronas afectadas. Los anticuerpos no se detectan hasta fases tardías de la enfermedad, aunque se pueden estudiar en el suero y en el líquido cefalorraquídeo mediante un análisis de inmunoabsorción ligada a enzimas, es decir, una prueba ELISA. Bueno, y como tratamiento para este virus, la rabia clínica es casi siempre mortal, a menos que se trate precozmente mediante inmunización tras el contagio. La vacuna profilaxis posterior a la exposición es la única medida posible para evitar un cuadro clínico manifestado en el individuo afectado. La primera medida protectora es el tratamiento local de la herida. Primero, la herida se debe lavar inmediatamente con agua y con jabón o con cualquier otra sustancia que inactive el virus. Después, se debe instalar suelo antirrábico alrededor de la herida. Y a continuación se procede a la inmunización mediante la administración de 4 dosis de la vacuna en 2 semanas, junto con una dosis inicial de la inmunoglobulina antirrábica humana o suero antirrábico equino. El curso del virus de la rabia es lento, lo que permite que origine una inmunidad activa a tiempo para proporcionar la protección necesaria. La vacuna de la rabia contiene virus muertos y se prepara por la inactivación química
de tejido de células diploides humanas infectadas por el virus de la rabia. Bueno, compañero, muchas gracias. Esto sería todo de nuestra parte. Aquí les mostramos la bibliografía donde obtuvimos la información. Espero que sea de su utilidad.